¿A qué mexicano no le gustan las tortillas? O las picaditas, las empanadas, los tamales, los tlacoyos, los esquites y otros alimentos que vienen del maíz. La milpa es un sistema de siembra milenario, donde además de cultivarse el maíz, también crecen alimentos como los chícharos, el frijol, el chile, la flor de calabaza, los quelites y una amplia variedad de alimentos. Desde generaciones ancestrales, la milpa ha sido parte de nuestra identidad cultural y se ha adaptado a nuestra tierra. Manos Mágicas es un colectivo de mujeres emprendedoras, originarias de Otilpan, una localidad ubicada en el municipio de Tlalnehuayocán, a las afueras de Jalapa, Veracruz. Desde hace 7 años, ellas realizan este admirable trabajo, cultivando la tierra y preservando una tradición. Para ellas, transmitir el conocimiento es importante porque es una enseñanza que nos dejaron nuestros antepasados. Es una semilla que nosotros guardamos aquí, la conservamos, el siguiente año la sembramos. Se ayuda uno a sembrar y pues es toda la familia. Y el maíz nos identifica como mexicanos. Motivadas por mejorar la vida de su comunidad, ellas nos comparten una herencia culinaria nutritiva y deliciosa. Si estos son los alimentos que nos gustan y disfrutamos tanto, valoremos y admiremos a todas las manos productoras. La milpa es patrimonio de nuestros pueblos, es un cultivo tradicional que da vida y además beneficia al planeta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Seda, soy egresado de la licenciatura de fotografía por parte de la Universidad Veracruzana, bajo el proyecto de realización audiovisual, herramienta de creación artística y acción política. Fue dirigida por el Dr. Rodrigo Zárate Muedano. Este proyecto surge de un interés particular en la realización de contenidos audiovisuales. Personalmente, a pesar de estar estudiando una licenciatura en fotografía, a la par me he dedicado a la realización audiovisual, entonces he tratado de complementar una y otra, y en este proyecto de titulación lo que yo estaba buscando era enriquecer y fortalecer todos estos aprendizajes en torno a la producción audiovisual. Por lo tanto, decidí basarme en 3 temas que serían mis pilares fundamentales para el proyecto, que son la realización audiovisual, comprendiendo las diferentes etapas de preproducción, producción y postproducción, el videoactivismo como una filosofía de cómo utilizar la cámara en pos del beneficio de la sociedad y de exhibir y de mostrar temas que son de interés público y social, y que es importante alzar la voz o mencionar esos temas que pueden ser delicados, socialmente delicados. Y finalmente la narrativa como un medio para poder contar historias y que sea para el espectador una oportunidad de conocer todos estos contenidos de una manera ligera, pero con mucho valor. Este proyecto surge a partir de una serie de experiencias que yo tuve con el documental. Hubo un festival en la ciudad de Jalapa muy importante que reunió muchísimas personalidades del medio documentalista, y tanto fotografía como video. Y a mí me inspiró muchísimo. En ese momento hicimos un ejercicio en un taller que yo tomé cuando me inscribí ahí, que consistía en visitar a unas mujeres de la comunidad de Otilpan y en un solo día grabar y en un solo día editar una pequeña historia de estas mujeres que trabajan con la milpa, el maíz, y que de alguna manera resguardan un valor de patrimonio cultural gastronómico.
El resultado, bueno, pues por los tiempos de realización fue aceptable, pero realmente la producción tuvo muchas carencias y comunicativamente, a mi parecer, tenía también unas faltas que no permitían tener claridad en el mensaje que se quería dar, quedaban unos hilos sueltos. Entonces, bueno, teniendo este antecedente y yo teniendo la preocupación, o más bien el interés por ser un egresado y saberme con los conocimientos necesarios de un egresado, decidí utilizar este video para reconstruirlo después de haber pasado por una etapa de estudio en torno a la realización audiovisual, mucho de videoactivismo para forjar una perspectiva y enriquecerlo con la narrativa, que son, repito, los 3 temas principales del proyecto. Y bueno, finalmente, después de todo el tiempo que me llevó ir de la A a la Z en este proyecto, que aproximadamente fueron 8 meses en total, fueron un semestre y medio, construí un nuevo video, ahora sí, con una nueva perspectiva, más clara en la narrativa y con unos fundamentos de realización más fundamentados, yo pienso. Lo que me motiva principalmente, o en su momento me motivó para llevar a cabo este proyecto, fue tener la certeza de que puedo tener narrativas contundentes, que sean claras y que transmitan contenido de valor para el espectador, dado que mi profesión, más que la fotografía, es el audiovisual. Me parecía muy importante saber que sí cuento con estas habilidades, y eso fue principalmente lo que me inspiró y lo que me motivó a llevar a cabo este proyecto. Y bueno, sobre todo desde el lado del videoactivismo y esta sensibilidad social, el interés en visibilizar algo, un tema que a mi parecer es muy importante y que de alguna manera las manos de aquellos que trabajan la tierra no tienen el valor que merecerían. Por eso mi interés era visibilizar el trabajo que ellas realizan y poner pues sí, como un granito de arena en que el espectador valore todo lo que hay detrás de estos alimentos. Al platicar de esto con mi director, con Rodrigo, él fue quien por primera vez me habló de este tema del videoactivismo. Yo realmente no lo había escuchado antes. Me recomendó un par de lecturas que me parecieron muy enriquecedoras y muy interesantes por todo este sentido social, incluso político, que puede llegar a tener el medio audiovisual. Y entonces, a partir de todas estas lecturas sobre el videoactivismo, que busca de alguna manera reconfigurar el pensamiento colectivo a través de todas estas narrativas que cuestionan, que muestran y que te llevan y te invitan a la reflexión, es que yo decidí integrar y ir de lleno en este tema del videoactivismo. Creo que desde entonces he seguido constantemente tratando de ir trabajando por esa línea en cada proyecto que tengo la oportunidad, y sobre la línea documental, porque me parecen experiencias, además de ser muy humanas y muy auténticas, son oportunidades para conocer personas, experiencias, lugares que probablemente, si no tuviera ahora sí la cámara en mano, difícilmente accedería a todas estas historias. Por lo tal, es esto como uno de los principales instintos que me llevan hacia este proceso creativo. Bueno, el proceso creativo de este proyecto se fue estructurando en diferentes etapas. Para esto, y muy acertado por parte de mi director, me recomendó que trabajara una bitácora. Entonces, a lo largo de los primeros meses de preproducción, que aproximadamente fueron 3 y medio, casi 4, de estar haciendo lecturas, estar haciendo planeación, investigación, visitar a las señoras con las que iba a trabajar, ganarme su confianza y con ellas desarrollar una historia y identificar los contenidos que a ellas les interesaba y que a todo el proyecto beneficiaba. En todo este tiempo la bitácora fue fundamental para que todas estas ideas siempre estuvieran muy presentes, frescas, y a la vez las pudiera yo ir desarrollando. Una vez que ya tuve todos estos como antecedentes de investigación conmigo, fue más claro empezar a desarrollar un guión. Diría que ese es como uno de los puntos más importantes de donde parte la siguiente etapa de realización. Ya teniendo este guión, me llevó un par de días, y bueno,
fue evolucionando, fue cambiando, porque también el desafío es que este video no tenía que durar más de 3 minutos, porque al ser una nueva construcción de uno que ya existía y que se había construido bajo la intención de que fuera para redes sociales, este nuevo video que yo iba a construir también tenía que tener estas características de comunicación ágil y rápida que embonara fácilmente en redes sociales. Entonces, ese fue el primer desafío, construir un guión que en poco tiempo pudiera transmitir todos los contenidos que tanto yo como las señoras querían compartir. Una vez que se definió este guión, la siguiente etapa fue hacer un proceso de investigación de las locaciones donde iba a grabar con ellas, que se llama, bueno, lo conocemos como scouting, y ahí también sirve para tomar decisiones importantes de a qué hora grabar y desde qué punto grabar, qué fondo utilizar. Después de este scouting, ya el siguiente paso prácticamente es realizar un guión técnico. En este caso, como es un casi documental, tampoco se puede realizar un guión como de paso por paso por paso, sino es meramente referencial. También se abre mucho a los testimonios de las entrevistas que den las señoras. Entonces, bueno, ya teniendo esto ensamblado, el siguiente paso, pues ya ahora sí fue la filmación como tal. Fueron 4 sesiones de filmación en diferentes días, y para poder grabar cosas muy específicas, algunas de la mañana, otras más del mediodía, y otras sesiones para complementar. Entonces, afortunadamente, como esta disponibilidad de tiempo y flexibilidad de horarios que teníamos para la realización dieron pie a que pudiéramos tener más sesiones de filmación para grabar cosas muy específicas, ayudó para que el resultado final fuera del agrado de estas señoras, y bueno, definitivamente también para mí fue muy satisfactorio. En el momento en el que ya tuve por fin un montaje casi final de la narrativa, me acerqué con ellas, tuvimos una serie de reuniones para retroalimentar el proyecto, qué les parecía bien, cómo lo iban sintiendo o qué les gustaría mejorar. Lo mismo con mi director, hubo una serie de retroalimentaciones, y al final de, yo creo que unas 4 o 5 vueltas de ir y venir y retroalimentarlo, ya llegamos al producto final, el cual tanto a estas mujeres de Manos Mágicas les resultó muy satisfactorio, e incluso les ha funcionado ahora a ellas para promocionar el trabajo que hacen en ferias de la milpa o en espacios y convocatorias gubernamentales. Esto para mí es muy grato, porque de alguna manera me hace sentir que el resultado es de beneficio para ellas, y finalmente eso era lo que yo estaba buscando, más allá de titularme, por supuesto. Entonces, de alguna manera, por ese aspecto de realización audiovisual, el proceso creativo se fue dando de esa manera. Por mi parte, en estos meses previos, antes de empezar a filmar y de hacer la investigación con ellas, mi proceso personal fue hacer lecturas sobre el lenguaje cinematográfico, cómo utilizar este lenguaje en pos de la comprensión del espectador, y hacer lecturas, de nuevo digo, sobre el videoactivismo para empaparme, impregnarme con esta noción de utilizar el medio audiovisual como una herramienta política y de visibilización, y de darle valor a un gremio de personas que difícilmente o pocas veces se mira y se valora el trabajo que ellos hacen. Definitivamente el apoyo de mi director, de Rodrigo, fue fundamental, pues las propuestas que él me hizo para trabajar el proyecto bajo la sistematización de experiencias, el apoyarme de una bitácora para tener presentes mis intenciones y mis ideas, y el desarrollo de todo el proyecto como tal, y por supuesto el acercarme a la temática del videoactivismo, fueron fundamentales para mí, fueron muy enriquecedoras. Todas estas herramientas que él me dio definitivamente ayudó para que todo este proceso de metodología y de redacción, y ahora sí la parte académica formal, de alguna manera resultara un poco menos agobiante e incluso interesante. Otra parte fundamental del proyecto, pues bueno, definitivamente fue el acercarme con las señoras de Manos Mágicas. Al inicio, sobre todo, estuve un poco preocupado porque, dado que un año antes ya habíamos estado con ellas trabajando por este taller que tomé de Mirar Distinto,
y nadie nunca volvió con ellas, ni siquiera la persona que nos contactó. Entonces como que de alguna manera ellas ya tenían cierta desconfianza con el proyecto de por qué las iba a grabar si al final no iban a tener ellas el producto final o el beneficio, no se iban a ver beneficiadas como un año antes había sucedido. Y también pues tenían cierta desconfianza de muchas personas, sobre todo figuras políticas. Ellas son de Otilpan, una comunidad que está a las afueras de Jalapa. Entonces existía ya cierta desconfianza por parte de ellas y de su grupo, de que había habido personas que habían de alguna manera abusado de su confianza, les habían prometido cosas, espacios, más entrevistas, etc. Entonces ese fue como el primer desafío con el cual yo me encontré al llegar con ellas. Incluso pensé que iban a rechazar la oferta, porque en esa primera reunión solamente se quedó la puerta abierta de bueno, piénsenlo. Yo hice ahora sí que mi mejor discurso de cuáles eran las intenciones, pero se quedó ahí una puerta de piénsenlo y ya me dirán cuál será su respuesta. Afortunadamente accedieron, llegamos como a un acuerdo no formal, sino un acuerdo de confianza, y pues desde ese momento en adelante definitivamente la participación de ellas, la apertura que tuvieron, el apoyo de siempre estar en el lugar o en el momento que les indicaba para hacer cierto tipo de trabajo audiovisual para la narrativa, fue fundamental. Definitivamente sin manos mágicas yo no hubiera podido llevar a cabo mi proyecto de titulación, o no al menos como intencionalmente yo quería. Entonces les agradezco muchísimo a ellas. Y probablemente otra parte muy importante de todo esto fue el haber hecho este trabajo casi solo, ¿no? Dentro de las aportaciones artísticas de este proyecto, bueno, yo pudiera decir que de alguna manera se queda el testimonio en el documento escrito de todo lo que conlleva la realización audiovisual, las diferentes etapas, pero sobre todo la comprensión de un lenguaje, que es el lenguaje visual en movimiento, el lenguaje cinematográfico. En el documento escrito explico desde los fundamentos básicos del sensor, que el sensor es como nuestro lienzo para los fotógrafos o para los audiovisuales, en este recuadro donde captamos la realidad. Desde esos fundamentos básicos hasta comprender el lenguaje de los planos, por su clasificación, por su movimiento, por su color. Y de alguna manera pienso, y yo quiero creer que es una guía para acercarse a lo que conlleva la producción de los contenidos audiovisuales y sobre todo la narrativa audiovisual, que en mi perspectiva siento que es algo que debemos de dominar, pues es el lenguaje con el que nosotros nos comunicamos y comunicamos estos contenidos que pretendemos sean de valor para cualquier espectador que los llegue a ver. Este proyecto, dentro de las posibilidades que yo creo que generan en mí o ha generado en mí, es que me ha acercado mucho a este ámbito de realización documental, el cual me ha interesado mucho por lo que ya les había comentado de las experiencias que uno gana al realizarlo. Me ha abierto las puertas como portafolio para poder llevar a cabo documentales en este último año que he estado trabajando. Y sobre todo, ahorita estamos esperando, junto con Manos Mágicas, curiosamente, y con otro departamento de la Universidad Veracruzana, una convocatoria del CONACYT. Esperemos que sea favorable, y básicamente sería profundizar más en este tipo de narrativas de índole videoactivista para visibilizar todo este trabajo de la ciencia que se está llevando a cabo. Dentro de mis próximos proyectos que tengo como profesional ahora, es consolidar un proyecto en conjunto que tengo con unas amigas de la facultad. Es una productora creativa audiovisual, se llama Mubeo. Ya hemos realizado un par de proyectos, incluso ya ganamos una convocatoria del IBEC de narrativa de historias de vida. Y aparte de consolidar este proyecto grupal, personalmente mi interés es especializarme más en la cinefotografía, llegar a dominar más lo que es el lenguaje audiovisual y consolidar mi capacidad de hacer estas narrativas congruentes, que tengan una carga fuerte emocional
y que sensibilicen a los espectadores. Ahora también estoy explorando la posibilidad de ser docente en la Universidad Luis Buñuel de cine. Me invitaron a dar la clase de cinefotografía documental, entonces también es algo que estoy ahora explorando y que me doy cuenta que también al comunicar los conocimientos, al compartir los conocimientos, también uno los fortalece y al investigar para compartir mejor, se enriquecen también los conocimientos de uno. Entonces, por el momento me encuentro en ese punto de fortalecer el proyecto de Moveo, fortalecer mis conocimientos como cinefotógrafo y explorando esta nueva etapa que no me esperaba como docente. Y definitivamente me gustaría muchísimo, una vez que sienta consolidado todos estos conocimientos, aplicar a convocatorias y meter a festivales los productos que pueda ir construyendo junto con mi equipo. Finalmente, me gustaría agradecer y extender un agradecimiento muy grande para la Facultad de Artes Plásticas. La experiencia de haber cursado una licenciatura ahí fue muy enriquecedora para mí. El conocer a gente del medio que pudiera compartirme sus experiencias y sus conocimientos, el colaborar con ellos, con mis compañeros, y definitivamente estar como más inmerso en mi contexto, bueno, el contexto del medio en el que me estoy desarrollando ha sido significativamente enriquecedor, puesto que de alguna manera no es tan complicado tener el contacto con alguien que a veces llega a ser necesario para resolver cierto tipo de producción o realización creativa. Y bueno, igualmente pues me gustaría agradecer a la dirección de la facultad por hacerme esta invitación. Pocas veces creo que tenemos la oportunidad de compartir nuestros trabajos los estudiantes y aunque sea de alguna manera significativa, pero creo que compartir ayuda mucho para que tengamos unas mejores relaciones sociales.